Muy buenas tardes. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Centro Cultural Tijuana, en coordinación con el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California, le dan la más cordial bienvenida a el ciclo de conferencias Historia de Baja California. El día de hoy tenemos al doctor Pedro Espinosa Meléndez, quien nos dictará la conferencia La rebelión de los californios y el martirio de los jesuitas Lorenzo Carranco y Nicolás de Tamaral en 1734. El doctor Espinosa es licenciado y maestro en Historia por la Universidad Autónoma de Baja California, doctor en Historia por el Colegio de México. Ha sido profesor en la Universidad Iberoamericana y en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Desde febrero del 2021 es investigador en el Instituto de Investigaciones Históricas, donde además es director de la revista Me Llevó. Su investigación y docencia es alrededor de la historia e historiografía del catolicismo en los siglos XIX y XX, la historia del noroeste de México y la historia conceptual. Su última publicación, una de las últimas que ha tenido es El historiador como exorcista, una reseña de libros secretos fracturados, estampas del catolicismo conspirativo en México, de Fernando González. Y fue publicada en la revista Historiografía. Y bueno, sin mayor preámbulo, doctor Espinosa, le cedemos el uso del micrófono. Bueno, antes que otra cosa, agradecer a todo el auditorio que se está conectando para escuchar una charla de historia, lo cual nos parece importante y valioso. Y aprovecho, digamos, para hablar un poco de lo que voy a exponer, no solo en términos temáticos, y aprovecho para hacer una pequeña cápsula de publicidad editorial, que bueno, lo que voy a exponer aquí en realidad es una síntesis de un capítulo con el que colaboré para un libro titulado Los mártires y sus objetos, aproximaciones histórico-etnográficas a la memoria de devociones martiriales en México, coordinado por Marisol López Menéndez y publicado recientemente por la Universidad Iberoamericana. El libro me parece que lo pueden pedir a varias librerías en línea y ya tiene una edición digital, edición electrónica. Entonces, bueno, para quienes les interese el tema y ya entrar de una manera más amplia, ahorita hablaré de otro libro que también está abordando con una aproximación similar al tema. Y, digamos, mi exposición tiene que ver con los resultados, digamos, de una investigación que surgió como un trabajo escolar cuando tomé el curso de Historia Global con el profesor Bernd Hausberger en el Colegio de México, que lo convertí en este capítulo del libro y que eventualmente estoy tratando, digamos, de producir una versión más extensa a partir de trabajo de archivo. Como ahorita voy a explicar, esta reflexión tiene que ver más con las fuentes publicadas sobre el tema y con ciertas propuestas teóricas o metodológicas para leer este tipo de textos coloniales. De hecho, bueno, el sesgo con el cual comenzaría, que tiene que ver con algo que advierto en el título, o en el subtítulo, que sería Relatos e imágenes de la primera globalización o de la globalización temprana, es que tiene que ver con un esfuerzo con pensar la evangelización jesuita, situada en este caso en la península de Baja California, no únicamente como parte de la historia colonial o de la historia novohispana, y ni siquiera como unos antecedentes a lo que después sería la historia de México, sino más bien como un caso en el cual se puede observar un proceso de carácter global, como es el tipo de evangelización que se lleva a cabo por las misiones jesuitas, pero que a su vez eso es parte de un engranaje todavía más amplio. Entonces, bueno, comienzo tomando, digamos, una definición amplia de lo que podríamos hablar de globalización, o específicamente de una primera globalización o una globalización temprana, retomada de Bernd Hausberger. De hecho, el libro La historia mínima de la globalización temprana creo que lo explica de manera más clara y puntual de lo que yo podría hacer, pero que si hubiera que sintetizar tiene que ver con pensar la globalización o esa globalización temprana como el proceso que conectó a los 5 continentes y sus poblaciones de manera permanente, que tuvo lugar durante el siglo XVI o entre los siglos XVI y XVIII, que si bien fue de alguna manera orquestado o dirigido por los imperios europeos, occidentales, podríamos decir, se trata de una manera de pensar, digamos, no tanto en la historia de Europa o la historia de las distintas posesiones coloniales o los virreinatos que conformaban
estos imperios, sino de alguna manera tratar de pensar las conexiones y los distintos actores y los distintos agentes que están vinculados en estos procesos. Y bueno, un elemento que habría que tomar en cuenta es de que pues, esta globalización temprana es impulsada principalmente por dos razones. Por un lado, hay una razón, digamos, de expansión geopolítica y también de razón económica, del intercambio de distintos productos o el control, digamos, de ciertas rutas comerciales, la extracción, sin duda, de ciertos recursos de las posesiones que después podríamos llamar coloniales, pero también que tiene que ver con la evangelización. Y un elemento interesante aquí por el cual podríamos caracterizar a la Compañía de Jesús como una de las primeras empresas de carácter global, pues es que no estaba adscrita necesariamente, es una orden religiosa de reciente aparición que surge en el siglo XVI, en gran medida están respondiendo a dos grandes problemáticas que van a, de alguna manera, fracturar la forma en que como se había concebido el occidente cristiano. Por un lado, la reforma protestante, ¿no? Que va a fracturar al cristianismo occidental entre un mundo católico apostólico romano y un mundo que podríamos llamar protestante, pero que es asimismo al mismo tiempo muy diverso. Y por otro lado, con no solo lo que podríamos llamar anacrónicamente el descubrimiento de América, hacerle caso a O'Gorman, sino también con la posibilidad de llevar, digamos, el cristianismo, digamos, a territorios en los cuales esto no era conocido. Y esto va a generar, de alguna manera, distintas dinámicas, digamos, o distintos métodos o distintos intentos por, no solamente por evangelizar, ¿no? Sino por incorporar estas poblaciones a lo que llamaríamos la cristiandad. Y en ese sentido, la Compañía de Jesús no es la única que está haciendo eso. Nos podemos encontrar ciertos elementos también en el tipo de evangelización que empiezan a llevar a cabo los franciscanos, los dominicos, los agustinos, ¿no? Pues más o menos conocida la historia de cómo llegan a la Nueva España muchas de estas órdenes religiosas. Habría que también señalar de que la Nueva España no era necesariamente su objetivo último. El objetivo último, digamos, de estos procesos de evangelización casi siempre fue China, ¿no? Y al final Nueva España no solamente se termina convirtiendo en un territorio donde Mesoamérica se evangeliza muy rápido, podemos poner entre comillas, donde el norte es un territorio de misión permanente, sino además se convierte en un puente junto con las Filipinas con la posibilidad de evangelizar China, Japón y el continente asiático. Entonces los jesuitas tienen, digamos, esto por un lado, esta característica: es una empresa global que son leales al Papa y se ponen al servicio de distintos imperios católicos, pero no, digamos, no son parte orgánica de ellos, lo cual eventualmente nos va a meter en problemas y va a conducir a su expulsión de distintos imperios y eventualmente a su supresión. Pero algo también interesante de ellos, y que esto se ve de manera muy clara en la Nueva España, pero que lo podemos ampliar y al final trataré de conectar esta charla con lo que vi el año pasado sobre la visión italiana en Baja California, que tiene que ver con esta función no solo como docentes dentro o profesores, digamos, dentro del mundo ya cristianizado, sino como misioneros, que si vemos, por ejemplo, los franciscanos o los dominicos que atienden los territorios del norte, la Nueva España, pues prácticamente todos eran españoles, ya si al final empiezan a aparecer por ahí algunos novohispanos que podríamos llamarles criollos o mexicanos después. Pero si vemos los jesuitas, por ejemplo, el caso específico de Baja California, más o menos la mitad eran nacidos en el Imperio Español, algunos no hispanos, algunos europeos, algunos de otros virreinatos, y en la mitad eran de orígenes muy diversos, ¿no? Y por situar únicamente los 4 misioneros que estuvieron presentes en la región de Los Cabos, al sur de la península, donde tuvo lugar esta rebelión, había, los 2 que murieron eran de origen hispano, Lorenzo Carranco, que era poblano, y Nicolás Tamaral, que era de origen sevillano, si no me equivoco, a lo mejor lo dije, no sé si lo dije bien. Segismundo Tarabal, que va a ser el primero que va a contar esta historia, digamos, como un relato martirial, de lo que ahorita hablaré, era originario de la región italiana de Lombardía, y el que estaba encargado de otra misión, William Gordon, era de origen escocés, que ni siquiera era un reino católico, pero que había católicos que estaban ingresando a la compañía. Entonces, este es otro de los rasgos, digamos, que le podríamos atribuir este carácter global a la Compañía de Jesús. El tipo digamos, los relatos sobre los territorios de misión, sobre todo en el formato de las cartas edificantes y curiosas, van a circular por todo el mundo. Hay una compilación bien interesante que publicó la Iberoamericana hace algunos años, que fue una edición, digamos, de un libro sobre relatos edificantes que circuló en la Nueva España,
pero que tenía relatos de prácticamente todo el mundo, ¿no? De Turquía, de China, incluso de las fronteras protestantes de Europa. Y ahorita hablaré un poco esto de hasta dónde hay una discusión historiográfica, si podemos hablar propiamente de globalización en estos años o no, a partir de la noción de que si existía o no una conciencia global. Hay algunos argumentos que dicen que sí, y este mapa tiene que ver con eso. Pero además, y en ese sentido, para no desvincular el componente religioso del componente económico o comercial, y es que una de las funciones, digamos, que desempeñaron en misiones como en empresas misionales como la de California, fue el poder habilitar un puerto de escala para el Galeón de Manila, que era la ruta comercial que unía la Nueva España con el mundo asiático, desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Se puede decir que fue el único logro material que tuvieron las misiones jesuitas de la península de Baja California, ya que nunca fueron autosuficientes en términos económicos, pero va a ser este factor del Galeón de Manila, el cual va a ser importante para la manera en la cual se llevó a cabo no solo la rebelión, sino el proceso de pacificación. Termino este apartado hablando de este problema de si podemos hablar de que hay o no una conciencia global, que es una discusión historiográfica que ha habido recientemente, porque hay algunos autores que dicen que si bien el mundo se conecta desde estos siglos, es solamente hasta el siglo XX cuando disponemos, digamos, de cierta tecnología que ha permitido literalmente observar al mundo desde fuera, que podemos hablar propiamente de una globalización en términos de una conciencia global y que esta conciencia tiene que ver con la simultaneidad de lo que ocurre en distintos lugares del mundo. Y Berger da un argumento interesante para plantear que sí existe una conciencia global de este tipo, y uno de los ejemplos que utiliza es este mapa elaborado por Heinrich Scherer, un jesuita de habla alemana a comienzos del siglo XVIII, y es interesante porque diferencia mucho la cartografía que podemos ubicar para estos siglos, y esta cartografía que le podemos atribuir el carácter de colonial, en el cual está jerarquizado el mundo, es decir, Europa está en el centro, Europa está arriba y el resto del mundo está abajo. Aquí pareciera que es una mirada bastante descentralizada del mundo y que ni siquiera tiene propiamente una división política, aunque aparecen toponimias a lo largo de todo el mapa. Lo interesante aquí es que en la parte superior, hacia la derecha, podemos observar que a la mirada de Dios, es decir, es un mapa que pretende simbolizar cómo estos actores religiosos suponían que el mundo era visto por Dios, que el mundo que podía, digamos, aunque ellos no lo podían ver desde fuera, Dios sí lo podía ver. Y además, solamente hay versiones colorizadas de este mapa que creo que vuelven problemático este argumento, digamos, problemático para nosotros al momento de observarlo, pero si aquí pueden notar, solamente hay dos colores, unos territorios en color blanco y otros en color oscuro. Los territorios en color blanco son los territorios que habían sido evangelizados, y los territorios oscuros es donde aún no había brillado la luz del evangelio, ¿no? Es decir, es la única jerarquización que se produce, que se propone en este caso, y como pueden ver en el pequeño mapa que aparece abajo, que es, digamos, es parte de esta misma obra de la geografía jerárquica de Scherer, podemos notar de que la Nueva España pues no aparece en su totalidad de color blanco, lo cual nos habla que aún hay territorios de misión, y llama la atención, es un mapa temprano del siglo XVIII, que es precisamente en el extremo sur de la península, donde aparece el color blanco como si ya hubiera sido evangelizada, donde va a tener lugar la rebelión de la que estaré hablando. Positiva. Ahí está. Bueno, trato de irme al caso concreto de estudio que intenté explorar en este ejercicio, en el cual, como les comento, sigo trabajando. Y tiene que ver propiamente con este acontecimiento que el propio Sigismundo Tarabal, como les digo, un sobreviviente de esos acontecimientos, va a redactar algunos años después con el título de La rebelión de los Californios. El nombre Californio pues era un gentilicio que utilizaban los jesuitas para referirse a los habitantes de la península, inicialmente los habitantes indígenas. Después va a ir siendo desplazado a lo que en su momento se conocía como gente de razón, ¿no? Pero digamos, en ese sentido, California pues abarca los distintos pueblos indígenas que habitaban en la península y cuya población se vio ciertamente diezmada a lo largo de los más o menos 70 años de presencia jesuita. Este es un acontecimiento que ha sido historiado, digamos, por varios de los historiadores
podríamos decir, clásicos que han hablado sobre la historia misional de Baja California. Y tiene que ver con que en octubre de 1734 estalló una revuelta indígena en el sur de la península. Parece que fue de origen de la etnia Pericú, aunque hay textos jesuitas que de lo que hablan es de que también había guaycuras y había gente, digamos, que aunque entraban bajo esas categorías étnicas que ellos les asignaban, hablaban distintas lenguas, que se pusieron de acuerdo bajo el liderazgo de dos personajes a los cuales parece que no eran indígenas, sino había un mestizo y un mulato, son presuntos líderes de la rebelión. Ahorita explicaré cómo esto también es algo problemático, tomarlo por verdadero. Y que pues básicamente parecía que esta rebelión lo que se proponía era deshacerse de la presencia misional en el sur de la península. El saldo que dio fue 4 misiones destruidas: Santiago, San José del Cabo, Nuestra Señora de la Paz y Todos Santos, 2 misioneros muertos que el texto de Tarabal les va a atribuir el carácter de mártires. Y algunas fuentes hablan de 12 y otras hablan de hasta 40 indígenas neófitos, es decir, indígenas que habían sido bautizados y que estaban siendo, digamos, aprendiendo la doctrina cristiana, que también fueron ejecutados como represalia, digamos, por su cercanía a los misioneros. Los nombres, como ya mencionaba, de los 2 mártires serían Lorenzo Carranco, que fue ejecutado en la misión de Santiago, y Nicolás Tamaral en la de San José del Cabo. No me voy a detener mucho, digamos, en los detalles de cómo tuvo lugar esta rebelión. Exploro algunas cosas yo en el capítulo del libro, pero me parece que trabajos como los de Ignacio del Río lo han de alguna manera explicado de manera más puntual, aunque ahorita, digamos, haré algunas observaciones, digamos, más bien de carácter crítico el uso que se le suele dar a este tipo de textos, sobre los cuales se han basado este análisis y esta explicación. Algo importante es de que esta rebelión puso no solamente en entredicho la relación complicada que se había dado desde comienzos del siglo XVIII entre los evangelizadores jesuitas y los pueblos originarios de Baja California, sino también las disputas que se estaban dando entre Joseph Barba, que era el superior de la provincia novohispana o mexicana, no estoy seguro el número en ese momento, de la Compañía de Jesús, y el virrey José Antonio de Bizarrón, quien además era arzobispo, es decir, era un arzobispo que fue nombrado como virrey de carácter provisional, que tenía disputas con la Compañía de Jesús, y que fue a partir de esto que cuando estalla la rebelión y los jesuitas piden la ayuda del virreinato para pacificar el sur de la península, no van a recibir respuesta. El virrey les va a decir que él no estaba autorizado para eso, que solamente estaba autorizado el rey. Y el texto que pongo aquí ahorita en la diapositiva es parte de una carta que envió el superior de la Compañía de Jesús a nivel de la Nueva España al rey de España, pues básicamente diciéndole que el virrey había tenido un comportamiento prácticamente negligente porque se había negado a prestar sus tropas para pacificar la región. Algo aquí interesante es de que no se habla todavía de mártires. De hecho, este texto proviene es un manuscrito que se encuentra en la biblioteca de Bancroft de la Universidad de California en Berkeley. Esto me lo pasó una colega del Colegio de México, Miriam García, quien le agradezco por el gesto de compartir el material. Y lo pongo aquí porque, digamos, aquí no está elaborado todavía un relato del martirio. De hecho, ni siquiera se utiliza esa palabra. Básicamente se está dando el informe de qué es lo que ocurrió y de cómo pues prácticamente esta rebelión había barrido con las misiones del sur y había cobrado la vida de dos jesuitas. Algo también interesante, y es parte de la documentación que estoy comenzando a explorar, digamos, materiales de archivo y no solo las publicaciones, es que la primera movilización que hubo para pacificar esta rebelión provino de Sonora, es decir, el virrey al negarse a utilizar soldados jesuitas, movilizan los recursos que tienen disponibles del otro lado del Golfo de California. Había una ruta que los comunicaba permanentemente, sobre todo para dar provisiones materiales para las naciones de la península. Y aquí lo interesante es de que el grueso de la tropa que se moviliza para combatir a los indígenas rebeldes de Baja California son indígenas de Sonora, son yaquis en su mayoría, son como ellos les llamaban indios amigos, y hay un informe aquí en el ramo California del Archivo General de la Nación, donde aparece inclusive el nombre de la lista de todos los indígenas que desde Sonora cruzaron a la península para pacificar.
En realidad, como mencionaba, fue hasta que se vio involucrado un carácter no propiamente religioso o misional, sino de carácter comercial, que es cuando el virreinato va a tomar cartas en el asunto, porque en 1735 ya no había misioneros en la región. Sin embargo, un año antes había sido cuando por primera vez el galeón de Manila había podido hacer una escala en la península, hizo una escala en San José del Cabo. Me parece que había un superior de las misiones agustinas en Filipinas que se encontraba de trayecto en la Nueva España y hizo escala ahí, y fue a partir de que este religioso dio, digamos, como buenas noticias ante el virreinato de lo funcional que era la misión de San José del Cabo, cercana al puerto de San Bernabé, el extremo sur, para abastecer el galeón de Manila, que se declaró que iba a ser obligatoria la parada ahí, ¿no? Entonces, al año siguiente resulta ser que llega el galeón de Manila ahí y se encuentran que no solamente que ya no hay misioneros, sino que hay indígenas sublevados y atacaron el galeón. Aquí hay algunas versiones que dice que incluso los indígenas trataron de nadar y subirse al galeón. Estos son relatos que se construyeron después. Lo cierto es de que los soldados que iban en el galeón parece que logran defenderse. Creo que tomaron a algunos indígenas presos. Y va a ser cuando llegan estas noticias de que el galeón de Manila había sido atacado por esta rebelión, que entonces el virrey de la Nueva España pues va a tomar en serio esto, y ahora sí va a enviar un mando militar para pacificar la península. Aquí también va a ser interesante porque a quien van a enviar es a Bernal de Huidobro, que era el gobernador militar de las provincias de Sonora y Sinaloa, que también tenía problemas con los jesuitas, ¿no? Entonces, como que este pleito que ya se estaba gestando desde la primera mitad del siglo XVIII entre las autoridades virreinales, los mandos militares y los misioneros jesuitas o las autoridades de la Compañía de Jesús, se va a hacer también presente en California. Y la región, bueno, finalmente va a ser cuando llega Bernal de Huidobro, cuando va a lograr ser pacificada. Va a tomarles algunos años, va a ser hasta 1740 cuando va a volver a hacer una escala el galeón de Manila en el puerto San Bernabé. Y va a haber una discusión también interesante con respecto a los métodos de pacificación, ¿no? Es decir, en este caso, contrario a lo que se suele asumir desde cierta historiografía, que por lo menos desde finales del siglo XIX ha tendido a romantizar el papel de los misioneros como una evangelización pacífica mientras los soldados eran la ocupación violenta. Acá pareciera que Bernal de Huidobro llega tratando de darles premios y de generar algunos intercambios con los indígenas a cambio de información, y de dar con quienes habían sido los cabecillas que iniciaron la rebelión. Y los jesuitas se muestran molestos con eso porque dicen que lo importante era darles un castigo ejemplar para que una rebelión como estas no volviera a repetirse. Al final, digamos, también se genera una discusión sobre si la California debía tener un mando militar permanente distinto del mando religioso que se le había concedido a la Compañía de Jesús, esto que Ignacio del Río llama un régimen de excepción. Hubo algunos años en los cuales hubo un mando militar independiente de la autoridad religiosa, pero eventualmente, digamos, va a volver a la antigua normalidad que existía. Hay dos cosas, digamos, antes de cerrar con esta parte. La primera es de que siguió habiendo revueltas menores en el sur de la península hasta la expulsión de los jesuitas. Los informes jesuitas dicen que había un temor constante de que esto volviera a repetirse, por un lado. Las misiones del sur fueron refundadas, pero también fue la región que se vio más afectada por una caída de la población, ¿no? Y va a ser en años después donde no solamente, porque hay una de las explicaciones que se han dado por esta caída drástica tiene que ver con toda la violencia que se empleó para pacificar la región después de la revuelta, pero también no habría que perder de vistas que se convirtió en una región portuaria más activa a partir de la conexión con el galeón de Manila. Entonces, son algunos elementos, digamos, que prefiguran lo que ocurriría hacia el momento de la expulsión de los jesuitas, y lo que dicen también las fuentes que se encuentra, por ejemplo, José Gares cuando ve a la península y ve que ya prácticamente no hay indígenas en las misiones del extremo sur. Y hay otro elemento, es una pista que intento empezar a seguir, pero no, digamos, no tengo todavía resultados muy claros, porque algunos textos hablan de que varios de los indígenas que fueron tomados presos por Bernal de Huidobro fueron desterrados. Una de las crónicas de las que ahorita hablaré dice que todos esos murieron en el destierro, o que muchos murieron durante el viaje, pero hay cierta historiografía de Sonora y de otras regiones del norte de Nueva España que hablan de cómo estos indígenas fueron utilizados como mano de obra prácticamente esclava, y que era algo que ocurría de manera más o menos cotidiana en el norte de la Nueva España, ¿no?
acá, bueno, esta pista la empiezo a seguir a partir del trabajo de La otra esclavitud, de Andrés Reséndez, que se tradujo recientemente al español, y bueno, también permitiría ver las conexiones, no, digamos, no ver la península de Baja California como algo aislado de la Nueva España, sino como también parte no solamente de flujos comerciales con el Pacífico, sino con el territorio continental. Bueno, más que ser, como les mencionaba, una historia militar, una historia, digamos, de la rebelión en sí, lo que a mí me interesaba hacer en este capítulo era problematizar, con lo que lo subtitulo la presentación del texto, estos relatos e imágenes martiriales como productos de esta primera globalización, pero a su vez con, digamos, con un género, voy a decirlo así, con un género de escritura mucho más antiguo, como es la escritura hagiográfica o las vías de los santos. Y, digamos, las reflexiones que compartiría, digamos, en esta segunda parte de la exposición van más bien en ese tono. Lo primero que habría que tener en cuenta, y de ahí lo que mencionaba, que ya tengo una visión más o menos crítica sobre cómo se ha contado esta historia, es de que muchos de los datos para decir cuántos se movilizaron, sobre todo los datos para explicar cuáles fueron las causas de la rebelión, que es quizá uno de los problemas historiográficos que no solamente se encuentra aquí, sino en general sobre la historiografía sobre los procesos de evangelización o en general sobre las rebeliones indígenas, por qué se dan en ciertos momentos este tipo de levantamientos, suelen tomarse no necesariamente de documentos de archivo como los que mostraba yo ahora, sino de los textos que los jesuitas escribieron y que escribieron además para ser publicados, ¿no? Y aquí lo primero que habría que tener en cuenta es que estos relatos producidos por la Compañía de Jesús, antes que ser, digamos, textos históricos en el sentido moderno de la palabra, son están inscritos dentro de un género literario, como es la literatura hagiográfica y específicamente la literatura sobre el martirio, y que están articulados pues a partir de dos dimensiones retóricas. Por un lado, la retórica de la santidad en un sentido muy amplio, y por otro lado, específicamente la retórica del martirio, ¿no? En este caso, en este sentido, aunque algunos de ellos tienen el título de historia, no se trataba tanto de contar las cosas tal y como ocurrieron o de explicar por qué ocurrieron en términos, digamos, de las razones culturales, políticas, demográficas y demás, sino de que eran relatos que buscaban edificar la fe de los creyentes y de los lectores, ¿no? Y en ese sentido el martirio habría que pensarlo, por un lado, como un elemento constitutivo del cristianismo, y digo del cristianismo porque uno piensa que es algo exclusivo del mundo católico, pero no es así. De hecho, en el libro viene una entrada, pues un capítulo bien interesante sobre los mártires del protestantismo mexicano a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, y porque también, digamos, dentro de esta globalización temprana existe toda una literatura martirial sobre los protestantes que morían a manos de católicos, y durante las guerras de religión que se dan entre los siglos XVI y XVII y en Europa, hay todo, no solamente un martirologio protestante, sino inclusive un martirologio de los grupos anabaptistas, ¿no? Es decir, esto, digamos, no es exclusivo del catolicismo, y un elemento que hay que tener en cuenta es que la muerte del mártir, que mártir pues, etimológicamente significa testigo, siempre va a ser narrada como un acontecimiento análogo a la muerte de Jesucristo, ¿no? Siguiendo lo que plantea Antonio Rubial, podríamos decir que el mártir es un alter Christus, y que su muerte siempre se va a narrar en términos semejantes a el relato fundacional del cristianismo y además al relato de los primeros mártires, como puede ser el caso de Esteban o de algunos de los apóstoles que murieron durante los primeros años del cristianismo. En ese sentido, hay varios elementos que siempre se van a encontrar presentes en estos relatos. Ahora sí que no importa si se está hablando de los primeros cristianos, si se está hablando de algunos mártires de guerras en la Edad Media, pero la Edad Media, como es un mundo cristiano cerrado sobre sí mismo, es raro que aparezcan este tipo de relatos. En realidad van a cobrar importancia, digamos, con este proceso, con esta globalización temprana. Es que la retórica del martirio requiere la figura de un tirano, que es un gobernante que se siente amenazado por la presencia del evangelio y que es movido por el diablo para descargar su ira en contra de una víctima inocente, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, que en los
no solamente los territorios de misión, sino que eso es un elemento también constitutivo de la retórica martirial, es que hay una metáfora agrícola, es decir, se habla de que la sangre de los mártires es aquello que irriga las tierras donde después podrá florecer el evangelio y se podrán recoger frutos de esa evangelización. Es decir, los relatos martiriales, sobre todo en contextos misionales, lo que van a hacer es convertir acontecimientos adversos que estaban poniéndole un freno a la evangelización, prácticamente en un acontecimiento no solamente heroico, sino incluso casi de carácter milagroso. ¿Por qué? Porque el martirio, más que ser visto como, digamos, como un infortunio, es visto como un premio. Es decir, si pensamos que para muchos cristianos a lo largo de la historia, una de sus máximas aspiraciones han sido vivir y morir como Cristo, entonces morir en condiciones similares a las que murió Cristo es visto como un premio, ¿no? De aquí que el problema del martirio empieza a ser un problema, y eso llegó a ser en algunos casos de la Nueva España, es decir, como que bueno, sí, son relatos edificantes y fueron héroes, pero el martirio es un premio que Dios da, no es algo que haya que buscar, ¿no? Porque ha sido muy común en distintos momentos de la historia que este tipo de relatos produzca en sus lectores el deseo de también ser mártires, ¿no? De hecho, incluso los últimos mártires canonizados por la cristiada, lo que sus vidas apuntan es de que ellos deseaban morir como murió Cristo, ¿no? Y algunos excristeros mencionaban, por ejemplo, por qué se habían unido a la guerra, y decían porque nunca ha sido más barato ganarse el cielo, ¿no? Es decir, esta retórica de repente genera problemas, y en el caso desde el siglo XVII y XVIII, algunos superiores de la Compañía de Jesús les decían, bueno, pues no busquen necesariamente un martirio que puede ser innecesario y que puede ser problemático. Entonces, digamos, habría que pensar en ese sentido, no solo los textos quizá en su conjunto, en su totalidad, sino ciertos pasajes, habría que leerlos desde ahí, ¿no? Y el ejemplo que pongo aquí, pues digamos, los pasajes que estoy subrayando, tienen que ver sobre todo con elementos, no solamente, que les digo, aquí está, ya es propiamente un relato martirial, no es el informe que se levanta cuando tiene lugar la rebelión, sino es un relato que se elabora precisamente para mostrar sus acontecimientos como un martirio. Es que, digamos, no solamente hay que dar santo y seña de cuándo ocurrió dentro del calendario litúrgico para que a lo mejor algún momento pudiera llegar a conmemorarse, sino también que hay que resaltar que las causas que llevaron a la ejecución de estos misioneros eran causas de origen religioso. Es decir, digamos, es complicado evaluar, digamos, qué tanto de esto es verdadero de entrada, porque pues no hubo testigos presenciales de lo ocurrido. Digamos, el que cuenta este relato, le avisaron sus neófitos que estaba ocurriendo una rebelión y él prefirió salir de ahí. Entonces, él dice, ¿no? Y esto no lo he podido corroborar con las fuentes de archivo, porque estos testimonios no me lo he encontrado, que algunos de los indígenas rebeldes confesaron y le contaron esto, ¿no? Antonio Rubial diría que esto era necesario para cargar de realismo los relatos, pero que no necesariamente era así. Lo importante es que fue un relato creíble, y sobre todo que fuera creíble, que más que un descontento por las condiciones en las que se vivían dentro de la misión, o más que un descontento entre unos y otros grupos indígenas, lo que había era un odio hacia el evangelio. De ahí que estos relatos van a resaltar siempre cómo no solamente se descargaba la ira contra estas figuras de mártires, sino cómo además se buscaba destruir las iglesias y destruir las imágenes y destruir todo esto. Prácticamente los están planteando como los iconoclastas anarquistas de los siglos XIX y XX, ¿no? Es decir, es difícil saber si realmente esto ocurrió, porque estos elementos necesitaban estar ahí como, digamos, como ingredientes literarios para que el relato funcionara, ¿no? Brandon Bain, un autor de quien hablaré ahorita al final, y propone que pues, el problema de la retórica del martirio para los historiadores del siglo XXI es que no solamente no dice cuáles son las causas de las rebeliones, sino que las oculta, ¿no? Y que un señuelo, el cual solemos caer, es de que pues decimos, es que efectivamente eran por cuestiones religiosas que los indígenas se estaban rebelando. Aquí una puerta que a mí se me hace interesante es, bueno, pensar que mucho de eso tiene que ver con reacciones violentas hacia lo que algunos historiadores han llamado los procesos de disciplinamiento social que se estaban llevando a cabo en las misiones, los cuales a lo mejor no los vamos a encontrar necesariamente
en estos relatos que se proponen contar las historias de las rebeliones y de los mártires, sino en otro tipo. Si bien el primer relato martirial lo escribe Sigismundo Tarabal, y como mencionaba, lo hace en calidad de sobreviviente, la versión de alguna manera definitiva de este relato, y que es lo que suele, digamos, recuperarse muchas veces por parte de la historiografía, está contenida en un libro titulado, bueno, el manuscrito titulado Empresas Apostólicas, elaborado por Miguel Venegas, jesuita, en 1739, que tenía la pretensión de ser, digamos, una historia oficial de la empresa misional jesuita en Baja California, y que fueron editadas por Marcos Burriel, con el título Noticia de la California y su conquista temporal y espiritual, que esto se publicó en España en 1757, y aquí además de terminar, digamos, de cerrar el relato martirial con algunos elementos, digamos, que ahora se terminaban de ajustar completamente a este género. Uno de ellos es, por ejemplo, la figura del tirano, y es algo que mencionaba. El tipo de violencia religiosa que se va a dar a lo largo de todo el mundo con esta evangelización temprana, toda esta globalización temprana, pues va a hacer que vuelvan a aparecer los mártires, ¿no? Que a lo largo de la Edad Media habían quedado ahí medio desdibujados. El asunto es de que para que estos relatos funcionen como martirio necesitaban apegarse a este molde. Entonces, cuando uno empieza a leer los distintos relatos martiriales que hay sobre la India, sobre Etiopía, incluso los mártires de los católicos en territorios protestantes, en Japón, o en distintos lugares asiáticos, la Nueva España, pero también América del Sur, uno se encuentra que prácticamente todos los relatos tienen estos elementos, ¿no? Y acá lo interesante es de que aunque en la India, por ejemplo, o en Japón sobre todo, cuando era posible atribuir, digamos, la persecución cristiana a las figuras imperiales, o digamos, a los mandos políticos, el shogunato Tokugawa, por ejemplo, y todos los jesuitas bueno, no fueron más franciscanos, pero había algunos jesuitas también que fueron ejecutados ahí. En el caso de los territorios de misión era más complicado, entonces era necesario construir una figura del tirano, de ahí que va a ser en el texto de Venegas, editado luego por Burriel, donde nos vamos a encontrar no solamente atribuirle digamos, al diablo o al carácter bárbaro de los pericús, la rebelión, sino específicamente a dos figuras llamadas Chicori y Botón, que parece que lo que estos textos mencionan es de que no eran indígenas, sino que eran gente venida de fuera, alguno de ellos mulato, quienes habían orquestado todo esto, y que lo habían orquestado además porque ellos, como buenos caciques indígenas, tenían muchas mujeres, y los misioneros les estaban prohibiendo la poligamia y les estaban exigiendo que tuvieran solamente una esposa. Y es a partir, ¿no?, de que los misioneros les prohíben, digamos, seguir con esas prácticas, que ellos comienzan a conspirar y empiezan, digamos, a crear a orquestar toda esta rebelión. Como les digo, esto no aparece necesariamente en los primeros textos, ¿no? Es decir, es algo que se va a ir elaborando en términos narrativos, pues para que el relato pueda tener consistencia. Y es interesante porque es también en esta obra cuando por primera vez aparecen imágenes del martillo, ¿no?, que son las dos que he colocado aquí. Y el hecho de que estén hasta en la parte de abajo de este mapa, ¿no?, creo que se puede conectar con esta alegoría de una metáfora agrícola, en el cual, bueno, pues es en el suelo donde está regada la sangre de los mártires que hará posible que florezca el evangelio en Baja California, bueno, en la antigua California. Entonces, no se van a quedar aquí este relato, y me referiré ahora, ya para ir acercándome al cierre, a dos textos que suelen ser calificados como expresiones de cierta modernidad en el pensamiento jesuita, y que tienen que ver con lo que podríamos llamar las crónicas que se escriben en el destierro. Uno de ellos son las Noticias de la Península Americana de California, de Jan Jacob Bagert, ¿no?, jesuita alsaciano, y textos publicados en alemán ya después de la expulsión. Y otro es en la historia de la antigua California, de Francisco Javier Clavijo, ¿no? Y es interesante que, aunque son autores en muchos sentidos modernos, y en el caso de hecho de Bagert, que busca desmentir muchas de las cosas que estaban escritas en las Empresas Apostólicas o en la Noticia de la California editada por Burriel, porque dicen, bueno, pues lo escribieron jesuitas que no estaban aquí, yo que sí estuve ahí puedo decir que mucho de lo que dicen no es verdad, pero el relato martirial lo dejan prácticamente intacto.
¿no? Es decir, este relato lo dejan prácticamente tal y como estaba. En el caso de Clavijero, el recuperar este relato tiene que ver sobre todo para mostrar el ejemplo de virtud que había en los jesuitas mexicanos y novohispanos. Como les digo, uno de ellos era de origen poblano. Y a mí lo que me llamó más la atención es la polémica en la cual lo inserta Wagner, digamos, este relato material. Hay que recordar que él es un jesuita expulsado que regresa a su origen alemán, y que pues bueno, no existía Alemania como imperio, como Estado-nación, sino eran distintos reinos, algunos cuales muchos eran protestantes, otros eran católicos, y a Wagner le va a funcionar este relato martirial de alguna manera para polemizar con los protestantes, básicamente diciéndoles que ellos no eran buenos cristianos porque no estaban siguiendo la máxima del evangelio de ir a evangelizar todo el mundo como así lo hacían los católicos. En un tono básicamente sarcástico dice, bueno, pues estamos esperando que aparezcan sus mártires, que aparezcan sus tomos de cartas edificantes, porque pues parece que no lo están haciendo, ¿no? Esto no es del todo verdad. De hecho, hay desde el siglo XVI textos sobre mártires protestantes, y había, digamos, durante el siglo XVIII va a comenzar a cobrar importancia la actividad misional también para los reinos protestantes. No va a ser más en Inglaterra, que era quien tenía más posesiones ultramarinas que el caso de Alemania, pero digamos, esto creo que también responde, digamos, a este carácter global de este tipo de relatos que tienen que ver no solamente con las conexiones que hay para un territorio como Baja California, sino cómo circulaban este tipo de textos y cómo circulaban en polémicas religiosas muy propias del siglo XVIII. Para terminar, me voy hasta el siglo XX, y me voy con uno de los personajes de los que hablé en la charla del año pasado, César Castaldi, uno de los misioneros italianos que llegaron a comienzos del siglo XX a Baja California y que permaneció toda su vida hasta el año 1946, cuando falleció en la ciudad de La Paz. Porque yo me metí con el tema a partir de que me encuentro los manuscritos en el archivo de San Tijuana de este misionero, y me encuentro que uno de los primeros textos que escribe tiene que ver precisamente con estos mártires, ¿no? Él construye su relato a partir de las fuentes jesuitas de las que ahora hablaba, es decir, prácticamente va a recuperar lo que habían dicho los jesuitas sobre el tema, pero es interesante porque él las va a ubicar dentro de dos polémicas, ¿no? Bueno, una polémica y otro que es una explicación que a mí me llama la atención. La polémica tiene que ver fundamentalmente con que ya por entonces estaba circulando mucha historiografía estadounidense sobre el pasado misional del norte de México, y dentro de la cual pues había una lectura muy crítica de la evangelización católica, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno de los textos, uno de los párrafos de Castaldi básicamente lo que dice es, bueno, la gente no debería dejarse engañar por estos historiadores protestantes que dicen que la rebelión fue culpa de lo mal que los misioneros trataban a los indígenas. Esta rebelión fue así, pues porque estos indios eran bárbaros, porque no entendían la civilización que les estaban llevando, y porque pues buscaban volver a su antigua vida bestial, ¿no? Por otro lado, y eso es interesante, es una explicación que me he encontrado en varios sacerdotes del siglo XX que se preguntaban cómo es que la población de Baja California, sobre todo los rancheros, donde podían pasar años o décadas sin visitar a ningún sacerdote, seguían siendo católicos y seguían teniendo fe, ¿no? Y las explicaciones que ellos daban solían ser de carácter teológico, ¿no? Leopoldo Gálvez, un misionero, bueno, era seminarista, pero que llegó en calidad de misionero a Guadalajara en 1918-19, él decía, pues, porque es por la obra y gracia de Dios y porque el Espíritu Santo llega antes que los misioneros, y él es quien ha mantenido viva la fe de los californios, como les sigue llamando. En el caso de Castaldi dice, pues es posiblemente por esta sangre de los mártires que bañó el suelo de Baja California, que a pesar de la persecución de la que la Iglesia Católica fue objeto en su lectura durante el siglo XX, no hubo cristianos en Baja California, pero la Iglesia se vio afectada por todas estas restricciones. Por eso, a pesar del abandono, gracias a la sangre de estos mártires, es que los habitantes de Baja California persisten en la fe católica. Cierro con esta imagen que se encuentra en la misión de San José del Cabo, y es una coincidencia interesante porque, bueno, no es la antigua misión, en realidad no queda nada de los antiguos, digamos, de la antigua construcción, pero es un templo que se edificó en 1940 cuando se redactó este manuscrito,
¿no? Y en el frontispicio del templo se encuentra este mosaico donde se pone en escena el martirio de uno de esos misioneros que había tenido lugar ahí algunos siglos antes, ¿no? Es decir, digamos, al final, aunque digamos no ha sido, me parece que por ahí hay rumores de que encontraron los restos de algunos de estos mártires en años recientes. Digamos, no ha sido es parte de lo que diría Antonio Rubial sobre esos mártires que nunca llegaron a ser beatificados y canonizados. Sin embargo, el que existe este templo que se construye en estos años nos habla de cómo la Iglesia Católica, cuando comienza a consolidar su presencia, perdón, en la península de Baja California, se va a valer de este tipo de relatos edificantes, digamos, para alguna manera sentar sus bases como institución. No es exclusivo a Baja California. Cuando los jesuitas regresan a la Sierra Tarahumara en 1900, lo primero que van a hacer es ir a buscar los restos de algunos de sus mártires, que también habían caído por rebeliones indígenas durante el periodo colonial. Bueno, dejo aquí estas dos imágenes. Por un lado es el libro que ahora les contaba, si gustan comprarlo. El capítulo lo pueden encontrar en mi página de academia.edu, el capítulo que yo escribí y sobre el que acabo de exponer. Y este libro que aborda no solamente este caso del que yo hablé, sino de alguna manera el problema del martirio a lo largo de las misiones jesuitas en la Nueva España, que es un libro que acaba de salir. Entonces, bueno, aprovecho para hacer este comercial editorial. Agradezco, digamos, el espacio para estar por acá, las personas que se conectaron, y bueno, pues de mi parte sería todo. Muchas gracias, Pedro. Vamos a dejar a las personas que se conectaron el correo atención al público @secut.gov.mx en caso de que quieran hacer alguna pregunta o comentario, y nosotros le haremos llegar al doctor las inquietudes de ustedes quienes nos están viendo en este momento. Y pues por nuestra parte es todo. Los seguimos invitando a que vean nuestras actividades en línea a través del programa Contigo a la Distancia. Y pues ya también próximamente estamos, esperemos ya el segundo semestre tener las conferencias en presenciales. Vamos a ver cómo nos sigue tratando la pandemia, y pues esperamos vernos por acá muy pronto. Y pues un placer que nos hayas dado tu conferencia, Pedro, y seguimos en comunicación, y pues hasta la próxima. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Gracias a todo el público, el auditorio que esté conectado. Estamos en disposición para no solo resolver dudas, sino dialogar en caso de que hubiera la posibilidad. Y bueno, pues también espero ya que pronto esas actividades puedan darse de manera presencial. Gracias. Buena tarde, noche para todos. Gobierno de México.